El aire frío no es ausencia de calor, es calor disperso. Donde nosotros vemos aire gélido, la física ve otra cosa, moléculas en movimiento. Energía térmica, esperando a ser aprovechada. Y esta máquina ha aprendido a hacerlo. La bomba de calor vive de esta regla. Comprimir, calienta. Expandir, enfría. Cuando usamos un hinchador de bici, el metal se calienta porque comprimimos las moléculas, hay más presión. Y al usar un spray, el bote se enfría porque el gas se expande. Vale, pero ¿cómo acaba esto calentando una casa? Dentro de la máquina circula un fluido especial. Un fluido que hierve a temperaturas bajísimas. Sale a la calle, se expone a un chorro de aire y hierve, pasando de líquido a gas. Y en este cambio de estado se bebe la energía térmica del invierno. Ahí está el secreto, ahí aparecen las unidades de más. Ese gas, ahora cargado de energía robada del exterior, lo comprimimos. ¿El resultado? Su temperatura se dispara. Tanto que puede calentar el aire de tu casa, el agua de tus radiadores, de tu ducha, de tu suelo radiante o las viviendas de un barrio entero. Al soltar el calor se condensa, vuelve a pasar de gas a líquido. Lo expandimos en una válvula, se enfría drásticamente y vuelve a salir a la calle a hervir otra vez. Una y otra vez. Y en verano hace justamente lo contrario, saca el calor de tu casa y lo tira fuera. Y aquí está la magia, esta máquina nunca creó el calor, solo lo transportó. Y por eso, con una sola unidad de energía, entrega 4. Necesita 4 veces menos energía que una caldera de gas para entregar el mismo calor. En los países que más gastan en calefacción, la bomba de calor ya reina. En Noruega, el 60% de las viviendas tiene una. Solo el 1% ya se calienta con gas o petróleo. En toda Europa ya hay unas 28 millones de bombas de calor, en lo que supone 1 de cada 8 viviendas. El gran salto llegó con la crisis del gas en 2022, cuando millones de personas huyeron de las calderas. Y allí donde entra, hace lo que promete, desploma la factura, reduce drásticamente el consumo energético y se amortiza en cada vez menos tiempo. Pero lo mejor es cuando se convierte en gigante. En Viena, una bomba de calor de varias toneladas extrae el calor de las aguas residuales de la ciudad para abastecer a más de 100.000 hogares. En Esbjerg, Dinamarca, la bomba de calor más grande de su tipo le roba el calor al Mar del Norte, impulsada por aerogeneradores, y ha jubilado una central de carbón entera. Y en Colonia se construye una aún mayor, de 150 megavatios, que sacará el calor del río Rin para jubilar las calderas de 50.000 casas. Ríos, mares, aguas residuales, si hay calor, esta máquina lo encuentra. Y en una casa o en un edificio, esto reduce el consumo energético en calefacción y agua caliente en un 75%. Y sumando un buen aislamiento térmico, se puede llegar a reducir el 90% el consumo energético total de la vivienda, con mucho más confort. Si España cambiara hoy todas sus calderas de combustión, el consumo total de energía del país se desplomaría cerca de un 13%. Pero es que además dejaríamos de necesitar un tercio del gas que importamos de Estados Unidos o de Argelia. La factura, la dependencia y la inflación cayendo con la misma máquina, que además también puede generar refrigeración para el verano. Y déjame que te cuente 2 usos con mucho más confort. Si España cambiara hoy todas sus calderas de combustión, el consumo total de energía del país se desplomaría cerca de un 13%. Pero es que además dejaríamos de necesitar un tercio del gas que importamos de Estados Unidos o de Argelia. La factura, la dependencia y la inflación cayendo con la misma máquina, que además también puede generar refrigeración para el verano. Estas máquinas pueden capturar el calor que emiten las fábricas, los centros comerciales, los centros de datos, el metro, las plantas frigoríficas, elevarlo a la temperatura que haga falta y transmitirlo a una red de calefacción. Y la escala de este calor residual te deja sin palabras. Un informe técnico de Euroheat and Power para la Comisión Europea concluye que la Unión Europea genera más calor residual del que necesita para calentar todos sus edificios. Más calor del que necesita. Solo capturando el calor residual de la industria se podría dar calefacción a más de 20 millones de hogares europeos. Viena ya lo hace con sus aguas residuales, Estocolmo con centros de datos que calientan unos 30.000 hogares, Espoo en Finlandia con un centro industrial digital que dará calor a 100.000 viviendas solo con su calor residual, o plantas industriales como la megaplanta de Heineken en Manchester, que ha reducido un 45% su consumo de gas, capturando el calor que emiten sus equipos de refrigeración y reutilizándolo en procesos como la pasteurización. El residuo convertido en recurso y el fuego que se va convirtiendo en algo del pasado.
incluso en la frontera considerada como imposible hasta hace nada, el calor de la industria pesada. Hace apenas 5 años el techo de las bombas de calor estaba en 100 grados. Hoy ya hay bestias comerciales entregando 200 grados, lo que cubre casi la mitad del calor industrial, y se acercan al mercado ya los modelos que entregan 300 grados. Y para las temperaturas más altas, para las fundiciones, tenemos los hornos eléctricos que alcanzan 1500 grados y que ya producen el 75% del acero de España. Tenemos la inducción y tenemos el hidrógeno verde, que ocupa un nicho clave, pero que cada vez se queda más estrecho ante el avance de la electrificación. Llevamos cientos de miles de años dependiendo del fuego para calentarnos y transformar materiales. Pasar a capturar la energía del sol y el viento para alimentar máquinas que mueven energía invisible y nos entregan calor o frío supone un cambio de era. El fin de la combustión, de devorar el fruto de la fotosíntesis para obtener energía y humo. El fin del reinado de los petroestados, de las guerras por los combustibles fósiles. La conquista de la soberanía energética, el aire limpio, la paz, para que entre tanta oscuridad hagamos que salga el sol. Este aparato, aparentemente aburrido, hace algo que nuestro cerebro simplemente se resiste a aceptar. Extrae el calor que contiene el aire gélido o las aguas frías de un río o del mar y lo mete dentro de tu casa. No quema ningún combustible, de hecho ni siquiera produce calor, solo lo transporta. Y esto no solo representa una mejora tecnológica más, es un cambio de era. Pasamos de producir calor quemando cosas, como hemos hecho durante cientos de miles de años, a capturarlo. Se llama bomba de calor y puede operar a escala micro, climatizando un coche o una vivienda, a escala media en una fábrica gigantesca que necesita temperaturas altas, o puede ser un gigante de varias toneladas que climatiza decenas de miles de hogares, extrayendo el calor escondido en las aguas residuales de una ciudad, como ya ocurre en Viena, o en las gélidas aguas del Mar del Norte, como ocurre en Dinamarca. Es una tecnología invisible, pero que está cambiando el mundo.